No vas a creer este campo profundo del telescopio espacial James Webb. Chécate bien este pedazo de oscuridad absoluta. Se ve vacío, ¿no? Como si hubiera acabado el mundo ahí mismo. Pues haz de cuenta que estiras el brazo lo más que puedes y sostienes un solo granito de arena contra el cielo nocturno. Así de diminuta es el área que estamos observando en este momento. Es un puntito insignificante en la inmensidad. Pero lo que el James Webb alcanzó a ver en ese supuesto nada no tiene nombre. En serio, vino a moverle el piso a toda la astronomía de un solo jalón y para siempre. Imagínate que donde todos pensábamos que solo había frío y silencio, de repente se prende la luz y aparece un carnaval de colores y formas que ni en nuestros sueños más locos nos esperábamos. Es como si hubiéramos estado intentando ver a través de una ventana empañada por décadas y, de la nada, alguien llegara con un trapo y nos dejara ver el paisaje real. Lo que estás viendo no es solo una imagen brillante para presumir en redes sociales. Es el descubrimiento más pesado de nuestra era. Estamos viendo galaxias que han estado ahí, escondidas, esperando a que tuviéramos la tecnología suficiente para decirles hola. Es una locura pensar que en un espacio tan pequeño como un grano de arena quepa tanta historia, tanta luz y tantos mundos que ni siquiera podemos empezar a comprender. Prepárate, porque esto que estás viendo es la prueba de que el universo es mucho más ruidoso, brillante y espectacular de lo que nos contaron en la escuela. Mira, hay que dejar algo bien claro desde ahorita. El James Webb no es nada más un telescopio muy caro con espejos dorados. Es básicamente una máquina del tiempo de esas que solo veías en las películas de ciencia ficción. No estoy exagerando, ni tantito. Estamos hablando de una herramienta que se fue a flotar a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra para intentar pescar la luz más vieja de toda la historia. Una luz que ha estado viajando por el vacío desde que el universo era apenas un bebé. Hace miles de millones de años. Lo que te voy a mostrar hoy es, literalmente, la luz más antigua que la humanidad ha podido atrapar en toda su existencia. Y ojo aquí, porque la promesa de esta misión no era solo tomar fotos bonitas, sino desafiar todo lo que creíamos saber sobre el origen de las cosas. Lo que el Webb está encontrando en estos rincones remotos está mandando a los científicos de regreso a la mesa de dibujo, porque resulta que muchas teorías sobre cómo se formaron las primeras estrellas, pues, como que no están cuadrando del todo. Estamos a punto de asomarnos al mero principio de los tiempos, a ver galaxias que, según nuestros libros, no deberían ser tan grandes ni tan brillantes tan pronto, pero ahí están, dándonos la contra. Es un momento histórico, porque estamos rompiendo la barrera de lo invisible. Así que acomódate, porque lo que viene no solo te va a volar la cabeza por lo visual, sino que te va a hacer cuestionar qué tan atrás en el tiempo podemos llegar a mirar antes de encontrarnos con el mismísimo origen de todo lo que conocemos. Para que te des una idea de la magnitud de la bronca en la que se metieron los ingenieros y científicos con este proyecto, primero tenemos que platicar sobre lo que significa realmente intentar ver lejos en el espacio. Porque, a ver, una cosa es asomarte por la ventana y ver el cerro que tienes a unos kilómetros, y otra cosa muy distinta, casi de locos, es querer retratar la luz que salió disparada hace 13,000 millones de años. Para que nos entendamos, estamos hablando de una época en la que ni la Tierra, ni el Sol, ni nuestra galaxia existían. Era un universo joven, salvaje, que apenas estaba prendiendo las luces. El reto técnico aquí no es solo de distancia, es un reto de una paciencia casi divina. Imagínate que el espacio es como un océano infinito, y nosotros estamos tratando de ver una sola gota de agua que cayó del otro lado del mundo hace siglos. La luz que el James Webb vino a buscar es tan increíblemente débil que, si tuviéramos los ojos de un humano normal, simplemente no veríamos absolutamente nada.
Para nosotros, ese pedazo de cielo es una mancha negra, un vacío total, como si alguien hubiera pintado el cosmos con la pintura más oscura que te puedas imaginar. Aquí es donde entra la famosa analogía que a los astrónomos les encanta usar para que no nos perdamos en las cifras. Porque la neta, hablar de billones de kilómetros ya ni nos dice nada. El cerebro se bloquea. Haz de cuenta que estás aquí en la Tierra, parado en medio de una noche súper cerrada, y quieres ver el brillo de una luciérnaga. Pero no una luciérnaga que esté en el jardín del vecino, ni siquiera una que esté en el estado de al lado. No, imagínate que esa luciérnaga está parada en la superficie de la Luna. Sí, así de absurdo suena. El James Webb tiene que ser capaz de detectar ese pequeñísimo parpadeo de luz desde aquí, a cientos de miles de kilómetros de distancia. Y no solo eso, tiene que poder distinguir si esa luciérnaga es roja, azul o de qué color son sus alitas. Ese es el nivel de sensibilidad del que estamos hablando. Es una locura total si te pones a pensarlo con calma. Cualquier vibración, cualquier rastro de calor, cualquier interferencia y ¡pum!, la foto se echa a perder. Por eso el telescopio tiene que estar allá lejos, en el quinto pino, bien escondido del calor de la Tierra y del Sol, porque si no, su propio calor taparía esa luz tan sutil que viene del inicio de los tiempos. Es como intentar escuchar un susurro en medio de un concierto de rock pesado. Si no apagas todo el ruido de alrededor, no vas a oír nada de nada. Y es que antes de que el Webb llegara a poner orden, la neta es que estábamos medio a ciegas. Teníamos al Hubble, que es un campeón y nos ha dado las mejores postales del universo por décadas, pero el pobre ya estaba llegando a su límite. Cuando el Hubble apuntaba a esa misma región del espacio, lo que veía era como una foto movida o un vidrio empañado. Se veía algo, sí, pero eran puros borrones, manchas grises que no nos decían mucho. Era frustrante, porque sabíamos que ahí había algo, que el universo nos estaba ocultando sus secretos más íntimos detrás de una cortina de polvo y de tiempo. El problema es que la luz, después de viajar tanto tiempo por un universo que se está estirando, se cansa. Bueno, no es que se canse, sino que se estira ella misma. Se vuelve más larga, más roja, hasta que sale del rango de lo que nuestros ojos, o los telescopios normales, pueden ver. Se convierte en luz infrarroja, que es básicamente calor. Entonces, lo que antes era un callejón oscuro para el Hubble, para el James Webb, es una avenida iluminada con luces neón. Pero llegar a ese nivel de claridad no fue cosa de enchilame otra. Fueron décadas de planear cómo construir un espejo gigante, bañado en oro, que pudiera recolectar esos poquitos fotones, esas partículas de luz que han estado navegando por el vacío desde que el universo era apenas un chamaco. La escala del desafío también tiene que ver con la precisión. Piensa en esto. El telescopio tiene que quedarse mirando a ese mismo punto vacío durante horas y horas, sin moverse ni un milímetro. Si el telescopio se sacude tantito, la imagen sale borrosa y ya no sirvió de nada la inversión de $10,000 millones. Es como si trataras de tomarle una foto a una hormiga a 3 kilómetros de distancia usando un lente larguísimo y tuvieras que sostener la cámara con la mano sin respirar durante 12 horas seguidas. Cualquier latido de tu corazón echaría a perder la toma, pero el Webb lo logra con una elegancia que asusta. Se queda ahí, flotando en el silencio absoluto del espacio, recolectando luz gota a gota, como quien junta agua de lluvia en un desierto con un dedal. Y lo que es más increíble es que ese pedacito de cielo, el que te dije que era como un grano de arena, es apenas una fracción ridícula de todo lo que hay allá afuera. Si ese granito de arena está así de lleno de cosas, imagínate lo que hay en el resto de la bóveda celeste. Es algo que te hace sentir chiquitito, pero al mismo tiempo te da un orgullo fregón saber que nosotros, unos simples humanos en un planeta perdido, fuimos capaces de construir una máquina para ver lo invisible.
Mucha gente se pregunta por qué tanto relajo, por qué gastar tanta lana y tiempo en ver galaxias que están tan lejos que ni siquiera nos afectan. Pero la respuesta es bien sencilla. Es por pura curiosidad, por saber de dónde venimos. Ver esas galaxias tan antiguas es como encontrar el álbum de fotos de tu tatarabuelo, que nadie sabía que existía. Estás viendo las primeras estructuras que se armaron en el cosmos, pero para llegar a ellas, tuvimos que superar obstáculos que parecían imposibles. Tuvimos que inventar materiales nuevos, sistemas de enfriamiento que bajaran la temperatura casi al cero absoluto, y un sistema de espejos que se desplegara en el espacio como un origami de alta tecnología, porque el espejo era tan grande que no cabía en ningún cohete, así que lo mandaron doblado y rezaron para que allá arriba todo abriera bien. Un solo error, un solo cable que se atorara, y el James Webb se hubiera convertido en la basura espacial más cara de la historia. Pero no, todo salió de maravilla. Y cuando por fin abrió los ojos y apuntó a ese campo profundo, lo que encontró nos dejó a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000. Lo que estamos viendo en esta imagen no es solo una foto bonita para el fondo de pantalla de tu celular. Es el resultado de una lucha épica contra las leyes de la física y las limitaciones de nuestra propia biología. Es el testimonio de que, cuando nos ponemos las pilas, podemos ver a través de la oscuridad más densa. Esas galaxias que antes eran solo una sospecha, un rumor en la mente de los físicos, ahora están ahí, con sus formas espirales, sus colores vibrantes y sus miles de millones de estrellas, saludándonos desde el pasado, y pensar que todo eso estaba escondido detrás de ese pedacito de nada que mencionamos al principio. La neta es que el universo tiene un sentido del humor bien especial. Nos pone los tesoros más grandes en los lugares donde menos se nos ocurre buscar. Pero para eso está el web, para recordarnos que en el espacio la palabra vacío no existe. Siempre hay algo, siempre hay luz. Solo hace falta tener el instrumento correcto y la paciencia necesaria para dejar que el universo nos cuente su historia, aunque se haya tardado 13.000 millones de años en entregarnos el mensaje. Esta primera parte del viaje es apenas el calentamiento, porque una vez que entiendes lo difícil que fue captar esa luz, empiezas a ver la imagen con otros ojos. Ya no ves solo puntitos brillantes, ves el esfuerzo de miles de personas, ves el ingenio humano desafiando al vacío y ves, sobre todo, la inmensidad de un tiempo que no podemos ni medir con nuestras reglas humanas. Estamos ante el mapa más detallado del pasado que jamás hayamos tenido. Y lo más loco de todo es que esto es solo el principio. Si esto es lo que el James Webb nos enseñó en una de sus primeras chambas, imagínate lo que nos espera cuando empiece a escarbar todavía más profundo. Es como si acabáramos de prender una linterna en una cueva gigantesca que ha estado oscura desde siempre. Apenas estamos viendo las paredes de la entrada, pero ya se nota que lo que hay adentro nos va a cambiar la forma de ver la realidad para siempre. Así que quédate conmigo, porque lo que sigue es entender cómo es que el universo mismo nos echó una mano para ver todavía más lejos de lo que las leyes de la física deberían permitirnos. Es un truco de la naturaleza que parece magia, pero es ciencia pura, y el web supo aprovecharlo como nadie. Pero espérate, que la cosa se pone todavía más densa y fascinante cuando te fijas bien en el centro de esa imagen. Si ya de por sí es una hazaña técnica de no creerse el puro hecho de tomar la foto, lo que el universo está haciendo ahí es darnos una ayudadita, un empujón que ni el mejor ingeniero de la NASA hubiera podido diseñar. Fíjate bien en esas luces que se ven como estiradas, como si alguien hubiera agarrado una galaxia y la hubiera jalado como si fuera un chicle o un pedazo de plastilina. Esas líneas curvas, esos arcos que parecen errores de la cámara o reflejos en el lente, son en realidad lo que llamamos lentes gravitacionales. Y aquí es donde la ciencia se empieza a sentir como si fuera magia de la buena.
de esa que te deja rascándote la cabeza. Haz de cuenta que el universo tiene sus propias lupas gigantes distribuidas por ahí, pero no son lupas de vidrio como las que usas para ver hormigas. Son lupas hechas de pura gravedad. Verás, en el centro de esta imagen del James Webb hay un cúmulo de galaxias que se llama SMACS 0723. Es un montón de galaxias juntas, tan pesadas y tan masivas que su pura presencia deforma el espacio a su alrededor. Imagínate que pones una bola de boliche en medio de un colchón. El colchón se va a hundir, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con el espacio-tiempo. Ese cúmulo de galaxias es tan increíblemente pesado que dobla la tela misma del universo. Entonces, cuando la luz de galaxias que están todavía mucho más lejos, allá al fondo, intenta pasar cerca de ese cúmulo, no puede viajar en línea recta. La luz se ve obligada a seguir la curva del espacio que la bola de boliche, o sea, el cúmulo de galaxias, provocó. El resultado es una locura visual. Esa luz se curva, se amplifica y se distorsiona, creando esos arcos brillantes que ves en la foto. Es como si el universo nos estuviera diciendo: mira, te voy a echar la mano para que alcances a ver lo que está allá atrás, lo que normalmente estaría demasiado lejos y sería demasiado débil para tus aparatos. Gracias a este fenómeno, el James Webb puede ver galaxias que están a una distancia tan brutal que, sin esa lupa natural, serían invisibles. Estamos viendo objetos que están detrás del cúmulo, usando al cúmulo mismo como una herramienta de aumento. Es una carambola cósmica de 3 bandas. Y lo más fregón de todo esto es que un señor llamado Albert Einstein ya lo había predicho hace más de 100 años. El tipo, con puro papel y lápiz, se imaginó que la gravedad podía desviar la luz. En su momento, muchos pensaron que era una idea muy loca, algo que se quedaba en las matemáticas, pero aquí está el Webb, dándole la razón con una claridad que hasta asusta. Es la confirmación visual de que vivimos en un universo que es flexible, que se dobla y que juega con la luz de maneras que apenas estamos empezando a entender. Si te acercas a ver esos arcos de luz, te das cuenta de que son galaxias enteras, con sus propios miles de millones de estrellas, pero que aparecen deformadas porque estamos viendo su reflejo a través de este lente gravitacional. A veces, el lente es tan perfecto que una misma galaxia aparece repetida 2 o 3 veces en diferentes partes de la imagen. Es como entrar a una casa de espejos en una feria, donde te ves chaparrito en un lado y larguirucho en otro, pero sigues siendo tú. Aquí, el Webb está captando esas repeticiones, y los científicos pueden usar esas distorsiones para calcular cuánta materia hay en el cúmulo que está haciendo de lupa, incluyendo la misteriosa materia oscura, esa que no podemos ver, pero que sabemos que está ahí, porque su gravedad mueve todo el despapalle. La neta es que, sin estas lentes gravitacionales, el James Webb se quedaría corto para llegar a las profundidades más extremas del cosmos. Es una combinación ganadora entre el ingenio humano, que construyó el telescopio, y la geometría del universo, que puso esas lupas naturales en el lugar exacto. Fíjate en la precisión que se necesita para esto. El telescopio tiene que estar alineado casi perfectamente con el cúmulo de galaxias y con las galaxias que están detrás para que el efecto funcione y podamos ver esos detalles. Es como tratar de ver a través del fondo de una copa de vino. Si mueves la copa tantito, la imagen cambia por completo. El Webb tiene esa puntería de cirujano para aprovechar el efecto al máximo. Y no creas que esos arcos son solo adornos. Para los astrónomos, esos hilos de luz son minas de oro de información. Al analizar cómo se estira la luz, pueden saber qué tan lejos está la galaxia del fondo, de qué está hecha y qué tan rápido se están formando estrellas en su interior. Es como si estuviéramos recibiendo una señal de televisión de hace 13.000 millones de años, pero con la señal amplificada por una antena natural del tamaño de 1 millón de galaxias. Es una escala que simplemente te vuela la tapa de los sesos.
Te pones a pensar en la cantidad de masa que se necesita para doblar la luz de esa manera y te das cuenta de que somos menos que un suspiro en comparación. Estamos hablando de billones y billones de soles concentrados en un solo punto, jalando el tejido mismo de la realidad. Lo que más me vuela la cabeza es pensar que cada uno de esos puntitos, incluso los que se ven más borrosos o más estirados, es un universo en sí mismo. Hay mundos ahí, quizás planetas, quizás civilizaciones que existieron y desaparecieron hace eones, y nosotros apenas estamos recibiendo su luz hoy, gracias a que una lupa gigante en medio del espacio decidió hacernos el favor de proyectar su imagen hacia nosotros. Es una conexión directa con lo más profundo del pasado. Y fíjate que esto de las lentes gravitacionales no es algo que pase en todos lados. Tienes que saber a dónde apuntar. El equipo del James Webb eligió este campo profundo precisamente porque sabían que SMACS 0723 iba a funcionar como un telescopio natural adicional, sumándose a la potencia del propio Webb. Es como ponerle unos binoculares al telescopio más potente del mundo. Cuando ves la imagen completa, te das cuenta de que hay una jerarquía de distancias. Tienes las estrellas que están aquí cerquita, en nuestra propia galaxia, esas que tienen como picos o puntas brillantes, que es un efecto de la estructura del telescopio. Luego tienes el cúmulo de galaxias, que está a unos 4.000 millones de años luz. Y finalmente, allá al fondo, estiradas por la gravedad, tienes las galaxias que están a 13.000 millones de años luz. Es una foto en 3 dimensiones, pero donde la tercera dimensión no es solo profundidad, sino tiempo. Estás viendo diferentes épocas de la historia del universo, todas amontonadas en una sola imagen. Es un collage temporal que solo el Webb puede desenredar. Y la neta, la claridad con la que se ven estos arcos es lo que marca la diferencia. Antes, con otros telescopios, esos arcos se veían como manchas grises, casi imperceptibles. Con el Webb puedes ver nudos de formación estelar dentro de esas galaxias distorsionadas. Puedes ver los colores, puedes ver la estructura. Es como si antes tuviéramos cataratas en los ojos y de repente nos hubieran operado con la tecnología más avanzada. Ahora vemos el universo tal cual es, dinámico, curvo y lleno de trucos visuales que nos permiten asomarnos a donde antes estaba prohibido. Así que, la próxima vez que veas esta imagen, no ignores esas líneas curvas. No son errores. Son el regalo que el universo nos dio para poder ver más allá de nuestros límites. Es la gravedad trabajando a nuestro favor, doblando la luz para que el mensaje de las primeras estrellas por fin nos llegue claro y fuerte. Es la prueba de que todo en el cosmos está conectado. La masa, la luz, el tiempo y el espacio. Todo baila al ritmo de la gravedad y nosotros, con nuestro aparatito dorado allá arriba, por fin estamos aprendiendo a seguirles el paso. Pero aguántame tantito, porque entender cómo vemos esta luz es solo la mitad de la historia. La otra mitad tiene que ver con el color, o más bien, con un tipo de luz que nuestros ojos jamás podrían ver por sí solos. Y ahí es donde entra la verdadera magia tecnológica del James Webb. Porque para ver el calor del pasado, se necesita una visión de rayos X cósmica que te voy a platicar ahorita mismo. Ahora, seguro te estarás preguntando, ¿por qué se ve todo tan colorido y tan distinto a lo que estamos acostumbrados? Bueno, la respuesta corta es que el James Webb tiene una especie de visión de superhéroe, una visión de rayos X cósmica que nos permite ver cosas que para el ojo humano y para la mayoría de los telescopios anteriores son simplemente invisibles. La clave de todo este rollo está en una palabra que a los científicos les encanta: el infrarrojo. Pero para entender por qué el infrarrojo es el santo grial de la astronomía moderna, primero tenemos que platicar sobre cómo se comporta la luz cuando decide hacer un viaje de 13.000 millones de años a través de un universo que no se queda quieto. Haz de cuenta que el universo
Es como una liga gigante que alguien está estirando todo el tiempo. Desde que ocurrió el Big Bang, el espacio mismo se ha estado expandiendo, alejando a las galaxias unas de otras. Ahora, piensa en la luz que sale de una de esas galaxias primerizas. Cuando esa luz empezó su camino, era luz blanca o azul, una luz joven y llena de energía. Pero mientras viajaba hacia nosotros, el espacio por el que iba pasando se fue estirando. Y cuando el espacio se estira, la luz que viaja en él también se estira. Es como si dibujaras una onda apretadita en una liga y luego jalaras los extremos. La onda se vuelve más larga, más floja. En el mundo de la física, una onda de luz larga significa que se vuelve más roja. A este fenómeno los científicos le dicen redshift o desplazamiento al rojo. Pero la cosa no se queda ahí. El universo se ha estirado tanto y durante tanto tiempo que esa luz de las primeras galaxias ya ni siquiera es roja. Se estiró tanto que se salió del espectro que nuestros ojos pueden captar. Se convirtió en luz infrarroja. Es una luz que está ahí, bañándonos todo el tiempo, pero que nosotros percibimos como calor, no como algo que podamos ver. Por eso el Hubble, que veía principalmente luz visible, la que tú y yo vemos, se quedaba con las ganas. Era como intentar escuchar una estación de radio en una frecuencia que tu aparato no sintoniza. El James Webb, en cambio, fue diseñado específicamente para ser la radio perfecta para esa frecuencia. Sus espejos bañados en oro no son por lujo, sino porque el oro es un material increíble para reflejar la luz infrarroja hacia sus sensores. Pero espérate, porque el infrarrojo tiene otra ventaja que es una verdadera chulada. Resulta que el espacio no está vacío ni limpio. Está lleno de nubes gigantescas de gas y polvo cósmico. Estas nubes son como cortinas de humo densas que bloquean la luz visible. Si tú intentas ver a través de ellas con un telescopio normal, solo vas a ver una mancha negra, un muro que no te deja pasar. Es frustrante porque sabemos que dentro de esas nubes es donde están naciendo las estrellas y donde se esconden las galaxias más viejas. Aquí es donde el Webb saca su truco de magia. La luz infrarroja tiene una longitud de onda tan larga que puede esquivar las partículas de polvo. Es como si el polvo fuera una reja con agujeros grandes. La luz visible choca contra los barrotes, pero el infrarrojo pasa de largo sin despeinarse. Para que te lo imagines mejor, piensa en un incendio forestal. Si hay mucho humo, no puedes ver nada con tus ojos, pero si llega un helicóptero con una cámara térmica, puede ver perfectamente dónde están las llamas y dónde están las personas a través del humo, porque la cámara térmica detecta el calor, el infrarrojo, que sí logra atravesar la humareda. El James Webb hace exactamente lo mismo con el universo. Nos permite limpiar el paisaje, quitar ese polvo molesto y ver lo que hay detrás. Por eso, en sus imágenes, vemos detalles que antes eran un misterio total. Vemos guarderías estelares, vemos el centro de galaxias lejanas y, sobre todo, vemos esas luces debiluchas del inicio de los tiempos que han estado viajando por el vacío, esquivando polvo y estirándose durante eones. Pero claro, ver el calor del universo tiene un precio muy alto y un reto técnico que está de locos. Si el Webb quiere detectar el calor de una galaxia que está al otro lado del cosmos, el telescopio mismo no puede estar caliente. Imagínate que quieres tomar una foto de una vela a lo lejos, pero tienes una fogata prendida justo al lado de tu cámara. El brillo de la fogata va a cegar al sensor y no vas a ver nada de la vela. El James Webb es tan sensible que su propio calor interno podría arruinar las fotos. Por eso, los ingenieros tuvieron que construirle un parasol o escudo térmico del tamaño de una cancha de tenis. Este escudo tiene 5 capas de un material especial llamado Kapton, que es como un papel aluminio súper avanzado. Este escudo separa al telescopio en 2 mundos completamente distintos. De un lado, el que da hacia el Sol y la Tierra, hace un calor de los 1000 demonios, unos 85 grados centígrados.
lo suficiente para hervir agua. Pero del otro lado, donde están los espejos y las cámaras, el escudo bloquea todo ese calor y la temperatura baja hasta los 233 grados bajo cero. Está a nada de alcanzar el cero absoluto, que es la temperatura más fría posible en el universo. Solo en ese frío extremo es donde el Webb puede sentir esos fotones infrarrojos tan sutiles que vienen de las galaxias imposibles. Es una tecnología que raya en lo absurdo, pero es la única manera de tener esta visión de rayos X cósmica. Lo que estamos viendo en la imagen del campo profundo es, en esencia, un mapa de calor transformado en colores que nosotros podamos entender. Los científicos asignan colores como el azul, el verde o el rojo a diferentes longitudes de onda del infrarrojo para que nuestros ojos humanos puedan apreciar la riqueza de los datos. No es que la foto sea falsa, es que es una traducción de una realidad que está ahí, pero que nuestros sentidos limitados no pueden captar por sí solos. Es como si nos hubieran dado un par de lentes mágicos para ver una dimensión nueva de la realidad. Y la neta, cuando te pones a pensar en todo lo que tuvo que pasar para que esa luz llegara a los sensores del Webb, te da un no sé qué en el pecho. Esa luz salió de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Atravesó nubes de polvo que intentaron detenerla. Se estiró por la expansión del universo hasta volverse casi invisible. Y finalmente, chocó contra un espejo de oro en un telescopio congelado en medio de la nada. Todo eso para que tú y yo pudiéramos ver esta imagen hoy. El infrarrojo no es solo una elección técnica, es la única llave que abre la puerta del pasado más remoto. Sin ella, seguiríamos pensando que ese pedazo de cielo es oscuridad pura. Gracias a esta tecnología, el James Webb no solo nos muestra dónde están las cosas, sino de qué están hechas. Pero eso ya es meterse en terrenos de la química y la luz que te voy a contar más adelante. Por ahora, quédate con la idea de que estamos viendo el universo desnudo, sin las cortinas de polvo y sin las limitaciones de nuestra vista. Estamos viendo el calor residual de la creación misma. Es una perspectiva que cambia por completo nuestro lugar en el cosmos, porque nos revela que el universo está mucho más lleno de vida y de actividad de lo que jamás sospechamos. Y para demostrarlo, nada mejor que comparar lo que teníamos antes con lo que tenemos ahora. Porque cuando pones al Hubble junto al Webb, es cuando realmente te das cuenta de que acabamos de dar el salto más grande en la historia de la observación espacial. Pero eso, mi estimado, es harina de otro costal, y te lo voy a explicar comparando estas dos maravillas de la ingeniería, para que veas que no te estoy cuenteando y que esto no es solo emoción de fanático del espacio. Tenemos que poner las cartas sobre la mesa y comparar al nuevo rey con el que fue nuestro campeón indiscutible por más de 30 años, el telescopio espacial Hubble. Mira, hablar del Hubble es hablar de una leyenda. Es como hablar del abuelo sabio que nos enseñó a leer el cielo. Gracias al Hubble, pasamos de tener fotos borrosas de planetas a ver nebulosas que parecen pinturas de dioses. Pero cuando pones la imagen del campo profundo del Hubble junto a la del James Webb, la diferencia es tan brutal que hasta te da un poquito de cosa con el pobre Hubble. Es como si estuvieras comparando un dibujo hecho con crayolas con una fotografía en alta definición de esas que te dejan ver hasta los poros de la piel. Vamos a los datos duros, para que veas por qué los astrónomos andan tan volados. El Hubble, para lograr una imagen medianamente profunda de una región del cielo, tenía que quedarse ahí, tieso, apuntando al mismo lugar durante semanas. Literalmente, semanas de exposición acumulada. Era una chamba de una paciencia infinita. El telescopio le daba vueltas a la Tierra una y otra vez, recolectando luz poquito a poquito, como quien intenta llenar una alberca con una cucharita de café. El famoso campo ultraprofundo del Hubble necesitó cientos de horas de observación repartidas en varios días para poder mostrarnos lo que había en la oscuridad.
En cambio, el James Webb llegó, se acomodó y en tan solo 12 horas y media. Sí, escuchaste bien, lo que dura una jornada de trabajo un poco pesada o un maratón de tu serie favorita, sacó esta imagen que dejó en ridículo todo lo que habíamos visto antes. Lo que al Hubble le tomaba semanas, al Webb le toma una tarde. Es una diferencia de eficiencia que simplemente no tiene precedentes en la historia de la ciencia. ¿Y por qué pasa esto? Pues no es magia, es pura física y tamaño. El espejo del Hubble mide unos 2,5 metros de ancho, que no está nada mal, es más o menos el tamaño de un espejo de baño de una mansión. Pero el espejo del James Webb mide 6,5 metros. Es una superficie enorme, un cubo de luz gigantesco que atrapa muchísimos más fotones en mucho menos tiempo. Es como si el Hubble fuera un vaso de agua intentando atrapar la lluvia y el Webb fuera una tina de baño. Obviamente, la tina se llena más rápido y con más agua. Esa capacidad de recolectar luz es lo que le permite al Webb ver detalles que para el Hubble eran simplemente imposibles de detectar. Si te fijas en las dos imágenes una al lado de la otra, lo primero que notas es la nitidez. En la foto del Hubble, las galaxias más lejanas se ven como manchitas blancas, como si alguien hubiera salpicado pintura por accidente. No puedes verles la forma, no sabes si son espirales, si son redondas o si son un desastre total. En la imagen del Webb, esas mismas manchitas cobran vida. De repente, ves que tienen brazos espirales, ves que tienen nubes de gas, ves que hay estrellas naciendo en su interior. Es como si por fin nos hubiéramos puesto los lentes con la graduación correcta. Pero lo más impresionante, lo que de verdad te pone la piel de gallina, es lo que pasa en el fondo de la imagen. En las fotos del Hubble, los espacios entre las galaxias grandes se veían negros, vacíos, como si ahí no hubiera nada de nada. Pero cuando el Webb apunta su mirada infrarroja a esos mismos huecos oscuros, ¡pum!, el vacío desaparece. Resulta que esos espacios negros están atascados de galaxias. Cada píxel de la imagen del Webb parece tener algo. Donde antes veíamos oscuridad total, ahora vemos miles de puntitos brillantes, cada uno de ellos representando una galaxia entera, con sus propios cientos de miles de millones de soles. Es una locura pensar que el universo está tan densamente poblado y que simplemente no lo sabíamos porque no teníamos la potencia para verlo. El Webb nos demostró que el concepto de espacio vacío es prácticamente un mito. El cosmos está lleno hasta el tope de estructuras, de luz y de historia, solo que estaba demasiado lejos o era demasiado tenue para nuestras cámaras viejitas. Otro punto clave es la estructura de las estrellas. Si te fijas en las estrellas brillantes que están aquí en nuestra galaxia, las del Hubble suelen tener 4 picos de luz, como una cruz. Eso es por la forma en que el telescopio está construido por dentro. Pero las estrellas del Webb tienen 6 picos principales y 2 más chiquitos, formando una especie de estrella de nieve muy elegante. Esto no es solo para que se vean bonitas, es la firma de sus espejos hexagonales. Esa claridad en los picos de difracción te dice qué tan perfecta es la óptica del telescopio, mientras que en el Hubble la luz a veces se regaba un poco. En el Webb la luz está tan bien enfocada que puedes distinguir objetos que están pegaditos uno del otro sin que se mezclen. Pero más allá de lo técnico, lo que esta comparación nos dice es que hemos entrado en una era totalmente nueva. El Hubble nos abrió la puerta y nos enseñó que el universo era mucho más grande de lo que pensábamos. Pero el Webb nos está llevando adentro de la casa, nos está dejando ver los detalles de los muebles y las fotos en las paredes. Es el paso de saber que hay algo allá afuera, a entender qué es ese algo. La neta es que el Hubble sigue siendo útil y todavía hace equipo con el Webb para darnos visiones combinadas que son una joya, pero ya no hay duda de quién es el que manda ahora. Imagínate la cara de los científicos
cuando recibieron los primeros datos del Webb y los compararon con las mismas coordenadas que ya conocían del Hubble. Ha de haber sido un momento de esos que no se te olvidan nunca. Ver cómo una mancha borrosa se convierte en una galaxia perfectamente definida es como descubrir un continente nuevo donde pensabas que solo había mar. Y lo más increíble es que el Webb apenas está empezando. Esta fue su primera imagen profunda, su carta de presentación. Si en 12 horas hizo esto, imagínate lo que va a lograr cuando lo dejen apuntando a un solo lugar por más tiempo. La comparación Hubble versus Webb es la prueba viviente del progreso humano. Nos recuerda que no nos conformamos con lo que ya sabemos, que siempre queremos ver un poco más allá, con más claridad, con más detalle. El Hubble fue un sueño de los años 70 que se hizo realidad en los 90. El Webb es el sueño de una nueva generación que aprendió de los éxitos y errores del pasado para construir algo que parece sacado de otro mundo. Y lo que es más emocionante es que el Webb está encontrando cosas que el Hubble ni siquiera podía sospechar. Galaxias que están pero tan lejos, que para el Hubble eran invisibles por el tema del infrarrojo que platicábamos hace rato. Así que, cuando veas esos puntos de luz en la imagen del Webb, recuerda que muchos de ellos no existen en la versión del Hubble. Son nuevos mundos que acabamos de descubrir, territorios vírgenes para la ciencia que nos están esperando para que les pongamos nombre y tratemos de entender cómo llegaron ahí. El enfrentamiento entre estos dos colosos no es para ver quién es mejor de forma competitiva, sino para celebrar cuánto hemos avanzado. El Hubble nos dio el mapa general, pero el Webb nos está dando el GPS con vista de satélite y zoom infinito. Y con esa nueva visión, estamos empezando a notar cosas que no deberían estar ahí, cosas que desafían las reglas del juego que los científicos escribieron hace décadas. Porque resulta que en ese fondo lleno de puntos hay unas galaxias imposibles que están haciendo que los astrónomos se rasquen la cabeza y se pregunten si de verdad entendemos cómo empezó todo este relajo del universo. Pero de esas rebeldes del espacio te voy a contar ahorita, porque lo que el Webb encontró en las profundidades es algo que nadie, pero nadie, se veía venir. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente color de hormiga, y donde los científicos, por más serios y premiados que estén, se empezaron a dar de topes contra la pared. Porque una cosa es que el James Webb vea más claro, y otra muy distinta es que lo que vea mande a la basura décadas de teorías que dábamos por sentadas. Estamos entrando al terreno de las galaxias imposibles, un misterio que tiene a la comunidad astronómica con el Jesús en la boca y con un montón de preguntas que nadie sabe cómo contestar todavía. Para que entiendas el tamaño del despapalle, primero hay que recordar qué era lo que esperábamos encontrar. Según el manual de cómo se formó el universo, lo que los científicos llaman el modelo estándar, después del Big Bang, todo era un caos de gas caliente y partículas volando por todos lados. Le tomó tiempo a la gravedad empezar a juntar las cosas. La idea era que las primeras galaxias debían ser chiquitas, todas amorfas, medio desparramadas y bastante feas, por así decirlo. Eran como los primeros borradores de un dibujo, puros garabatos de estrellas que apenas se estaban conociendo. Se suponía que para que una galaxia se volviera grande, bonita y bien formada, como nuestra Vía Láctea, tenían que pasar miles de millones de años de choques, fusiones y mucha paciencia cósmica. Pero llega el James Webb, apunta a lo más profundo del pasado, apenas unos 300 o 500 millones de años después del mero principio. ¿Y qué crees que encuentra? Pues nada de garabatos. Encontró galaxias que están, como decimos acá, bien puestas. Galaxias masivas, brillantes, con estructuras que no deberían existir tan temprano en la historia. Es como si fueras al cunero de un hospital a ver recién nacidos, y de repente te encontraras a un bebé de 3 días sentado en su cuna, con barba, leyendo un libro de física cuántica y tomándose un café. No tiene sentido. No hay manera de que en tan poco tiempo, porque 300 millones de años en tiempos del universo
es un abrir y cerrar de ojos, esas galaxias hayan tenido chance de juntar tanta masa y tanta estrella. La frase que empezó a retumbar en los pasillos de la NASA y de las universidades más picudas del mundo fue: no deberían estar ahí, pero ahí están. Y eso, mi estimado, es un problema gordo. Si esas galaxias ya eran gigantescas y estaban tan bien armadas cuando el universo apenas estaba empezando a gatear, entonces significa que algo en nuestra teoría está mal. O el universo es mucho más viejo de lo que pensamos, o la gravedad trabaja mucho más rápido de lo que decían las matemáticas, o de plano hay algo que no estamos viendo y que hizo que todo se acelerara de una forma brutal. Los científicos empezaron a apodarlas las rompedoras de universos, Universe Breakers, porque literalmente están rompiendo los cimientos de la cosmología moderna. Imagínate el estrés de los investigadores que pasaron toda su vida escribiendo libros sobre cómo se formó el cosmos, para que llegue un telescopio con espejos dorados y les diga: ¿qué creen? Que siempre no. Esos puntitos rojos que ves en la imagen del web, los que están más al fondo y que parecen los más insignificantes, son precisamente estas galaxias rebeldes. Al analizarlas, se dieron cuenta de que tienen una masa de estrellas que compite con galaxias mucho más maduras. ¿Cómo le hicieron? ¿De dónde sacaron tanto material tan rápido? Es como si alguien hubiera hecho trampa en el juego de la creación. Una de las explicaciones que andan barajando es que tal vez los agujeros negros supermasivos tuvieron algo que ver. Ya sabes, esos monstruos que se tragan todo lo que se les acerca. Se piensa que quizás estos agujeros negros aparecieron mucho antes de lo que creíamos y actuaron como semillas o imanes gigantes que jalaron gas y estrellas a una velocidad de locos, armando galaxias en tiempo récord. Pero incluso esa idea tiene sus huecos, porque entonces la pregunta es: ¿y de dónde salieron esos agujeros negros tan grandes tan pronto? Es el cuento de nunca acabar. Una pregunta que te lleva a otra todavía más difícil. Lo que es un hecho es que el James Webb nos está obligando a ser humildes. Pensábamos que ya teníamos el rompecabezas casi armado, que solo nos faltaban un par de piezas en las esquinas, pero resulta que ni siquiera sabíamos de qué tamaño era la caja. Estas galaxias imposibles son la prueba de que el amanecer cósmico, esa época en la que se prendieron las primeras luces del universo, fue mucho más movido, brillante y eficiente de lo que cualquier simulación por computadora nos había mostrado. El universo no pidió permiso para crecer. Simplemente se puso a fabricar estrellas y galaxias como si no hubiera un mañana. Y fíjate que esto no es solo un debate de científicos aburridos en una oficina. Esto nos cambia la narrativa de nuestra propia existencia. Si las galaxias se formaron antes y más rápido, significa que las condiciones para que existieran planetas y, eventualmente, vida, también pudieron haber ocurrido mucho antes de lo que sospechábamos. Estamos hablando de que el universo pudo haber sido un lugar habitable, o al menos con las piezas listas para la vida mucho antes de lo que nuestra imaginación permitía. La neta es que ver estas galaxias en la imagen del web es como ser testigos de un milagro científico. Cada una de esas manchitas rojas es un desafío directo a nuestra inteligencia. Nos están gritando que el cosmos todavía tiene secretos guardados bajo la manga y que apenas estamos empezando a entender las reglas del juego. No es que la ciencia haya fallado, es que la ciencia está avanzando. Así es como funciona esto. Haces una teoría, observas algo que la contradice, y luego tienes que inventar una teoría mejor. El web es el motor de ese cambio, el que nos está empujando a pensar fuera de la caja. Hay quienes dicen que tal vez la materia oscura, esa cosa misteriosa que no vemos pero que mantiene todo unido, se comportó de forma distinta al principio. Tal vez era más pegajosa o más activa, ayudando a que las galaxias se cuajaran más rápido, como cuando le echas algo a la gelatina para que cuaje en 10 minutos en lugar de 2 horas. Pero hasta que no tengamos más datos, todos son puras suposiciones. Lo único cierto
es lo que el ojo del Webb nos muestra. Un universo joven que ya era un adulto funcional cuando pensábamos que todavía usaba pañales. Esta parte de la investigación es la que más emociona a los astrónomos jóvenes, porque significa que hay todo un campo nuevo por explorar. Ya no se trata solo de catalogar lo que vemos, sino de reescribir la historia del tiempo. Cada vez que el Webb apunta a una nueva región del espacio, la posibilidad de encontrar otra de estas galaxias imposibles está ahí, latente. Y cada nuevo descubrimiento es un clavo más en el ataúd de las viejas ideas y una piedra más en la construcción de una nueva forma de entender nuestra realidad. Así que, la próxima vez que veas esa imagen llena de puntitos, busca los más rojos, los más pequeñitos, los que parecen que no tienen importancia. Esos son los verdaderos protagonistas de esta historia. Son los rebeldes que no siguieron las reglas, las galaxias que no deberían estar ahí, pero que nos están abriendo los ojos a un universo mucho más complejo, rápido y espectacular de lo que jamás nos atrevimos a soñar. Pero espérate, porque si creías que el tamaño y la edad eran lo único que nos iba a dejar con el ojo cuadrado, todavía no hemos hablado de lo que hay adentro de esas luces. Porque el Webb no solo toma fotos, sino que tiene la capacidad de oler y saborear la química de esas galaxias lejanas. Y lo que encontró ahí es la prueba de que los ingredientes de la vida son mucho más viejos de lo que pensábamos. Pero eso te lo cuento ahora mismo, porque la cocina cósmica es otro nivel de locura. Si creías que el James Webb se conformaba con tomarnos fotos bonitas para que las pusiéramos de fondo de pantalla, la neta es que te quedarías muy corto. Lo que de verdad tiene a los científicos con el ojo cuadrado no es solo la imagen en sí, sino lo que hay escondido dentro de esa luz. Porque, mira, el Webb no solo es una cámara superpotente, es también un laboratorio químico de altísima precisión que está flotando en el vacío. Y aquí es donde entra un concepto que suena medio aburrido, pero que es la mera clave de todo: la espectroscopia. No te me asustes con el nombre, que en realidad es algo fascinante. Haz de cuenta que la luz que nos llega de esas galaxias lejanas es como un código de barras de un supermercado, y el Webb tiene el escáner más fregón de la historia para leerlo. Verás, cuando la luz viaja desde una galaxia que está a miles de millones de años luz, trae consigo la firma de todo lo que tocó en el camino, y sobre todo, de qué está hecha la galaxia que la soltó. Los científicos agarran esa luz y la pasan por unos instrumentos especiales que la descomponen, como si fuera un arco iris, pero mucho más detallado. En ese arco iris aparecen unas rayitas negras, unos huecos muy específicos que nos dicen exactamente qué elementos químicos hay allá afuera. Es como si pudieras saber qué ingredientes tiene una sopa sin siquiera probarla, solo con ver el vapor que sale de la olla. Y lo que el Webb olió y probó en esas galaxias del principio de los tiempos es algo que nadie se esperaba encontrar tan pronto. Resulta que, al analizar la luz de esas galaxias que te dije que eran imposibles, el Webb detectó señales clarísimas de oxígeno, hidrógeno y hasta neón. Tú dirás, bueno, ¿y eso a mí qué? Pues la neta es que es un descubrimiento que te vuela la tapa de los sesos si te pones a pensar de dónde vienen esos elementos. Verás, cuando el universo empezó con el Big Bang, no había oxígeno, no había carbono, no había nada de lo que estamos hechos nosotros. Lo único que había era un montón de hidrógeno y un poquito de helio flotando por ahí como una sopa medio desabrida. El oxígeno, que es lo que tú y yo respiramos ahorita mismo, no se crea por arte de magia. Se cocina adentro de las estrellas. Para que haya oxígeno en una galaxia, primero tienen que nacer estrellas, vivir su vida, quemar su combustible y luego morir en explosiones gigantescas llamadas supernovas. Es en ese proceso de muerte estelar donde se liberan los elementos pesados al espacio para que luego se formen planetas y, eventualmente,
gente como nosotros. Entonces, el hecho de que el James Webb haya encontrado oxígeno en galaxias que tienen apenas unos cientos de millones de años de edad, significa que la cocina cósmica estaba trabajando a marchas forzadas. Significa que ya habían pasado generaciones enteras de estrellas que nacieron, brillaron y explotaron en un tiempo récord. El universo no perdió ni un segundo en preparar los ingredientes necesarios para la vida. Esto es algo que cambia por completo nuestra perspectiva. Siempre habíamos pensado que el universo tardó muchísimo tiempo en volverse químicamente rico, por así decirlo. Pensábamos que los primeros 1.000 millones de años fueron una época aburrida de puro gas simple. Pero el Webb nos está diciendo que no, que el despapalle químico empezó casi desde el primer día. Al encontrar estos elementos tan temprano, nos damos cuenta de que los ladrillos básicos para construir mundos como la Tierra ya estaban regados por el cosmos mucho antes de lo que cualquier libro de texto se atrevió a predecir. Es como descubrir que en la época de las cavernas ya alguien tenía una estufa de inducción y estaba preparando una cena de 5 tiempos. La precisión con la que el Webb hace esta chamba es una chulada. Imagínate lo difícil que es capturar la luz de una galaxia que se ve como un puntito insignificante, y luego separar esa luz para ver las huellas digitales de los átomos. Es una labor de una delicadeza extrema. Si el telescopio se moviera tantito, o si sus sensores no estuvieran tan fríos como te platiqué antes, la señal se perdería en el ruido. Pero no, el Webb se queda ahí, firme, leyendo esos códigos de barras cósmicos y entregándonos la receta secreta de las primeras estructuras del universo. Y no solo es oxígeno. Al detectar neón e hidrógeno en esas proporciones, los astrónomos pueden calcular qué tan calientes estaban esas galaxias, cuántas estrellas nuevas estaban naciendo y qué tan rápido se estaban expandiendo. Es como tener un termómetro y un cronómetro puestos en el mero origen del tiempo. Gracias a la espectroscopia, la imagen del campo profundo deja de ser solo una postal bonita y se convierte en un libro de química abierto de par en par. Cada manchita de luz nos está contando de qué está hecha, qué tan vieja es y qué procesos están pasando en su interior. Lo más emocionante de todo esto es la conexión que tiene con nosotros. Seguro has escuchado esa frase de que somos polvo de estrellas, ¿no? Pues el James Webb acaba de demostrar que ese polvo de estrellas es mucho más antiguo de lo que pensábamos. Los átomos de oxígeno que están entrando a tus pulmones en este preciso momento, o el hierro que corre por tu sangre, tienen una historia que se remonta a esas galaxias que el Webb está retratando. Estamos viendo el momento exacto en que el universo empezó a fabricar las piezas que, miles de millones de años después, se juntarían para formarte a ti, a tu perro, a las montañas y a todo lo que conoces. Es una lección de humildad y de asombro al mismo tiempo. Ver que la química de la vida ya estaba presente en un universo tan joven nos hace sentir que, de alguna manera, el cosmos siempre tuvo la intención de volverse complejo. No somos un accidente tardío en un universo vacío. Somos el resultado de un proceso que empezó con una furia y una eficiencia impresionantes desde el amanecer de los tiempos. El Webb nos está permitiendo rastrear nuestro linaje químico hasta las fronteras mismas de lo que es posible observar. Y fíjate que esto es solo el principio de lo que la espectroscopia nos va a regalar. El Webb también está usando esta técnica para mirar las atmósferas de planetas que orbitan otras estrellas, buscando agua, metano o dióxido de carbono. Pero haberlo logrado primero con las galaxias más lejanas es la prueba de fuego de que el instrumento funciona de maravilla. Si podemos detectar oxígeno a 13.000 millones de años luz, imagínate lo que vamos a encontrar cuando analicemos con calma los planetas que tenemos aquí cerquita en nuestra propia galaxia. La neta es que el James Webb nos está regalando una visión del universo que es mucho más viva y dinámica de lo que jamás imaginamos. Ya no vemos el pasado como un lugar muerto y gris, sino como una explosión de actividad química.
un hervidero de elementos que se estaban cocinando a fuego rápido en las primeras estrellas. Es un cambio de paradigma total. Estamos pasando de ser simples observadores de luces a ser detectives de la materia. Y lo que hemos descubierto es que el universo es un chef experto que no pierde el tiempo. Así que, cuando te quedes viendo esos arcos de luz y esos puntitos brillantes, recuerda que no son solo adornos en el cielo, son fábricas de elementos. Son los laboratorios donde se forjaron los ingredientes de todo lo que amas. El James Webb, con su visión infrarroja y su capacidad para leer los secretos de la luz, nos ha entregado el inventario químico de la creación. Y resulta que ese inventario es mucho más rico, más complejo y más antiguo de lo que cualquier científico se hubiera atrevido a soñar antes de que este telescopio dorado abriera los ojos. Pero ahora que ya sabemos de qué está hecho el universo temprano, nos queda una última pregunta, una que es más filosófica y que nos hace mirar hacia el futuro con una mezcla de miedo y esperanza. Porque después de ver todo esto, después de entender la escala, la tecnología, los trucos de la gravedad y la química de las estrellas, ¿qué sigue para nosotros? ¿Hacia dónde nos lleva este viaje que apenas está empezando? La conclusión de todo este rollo es lo que nos pone a pensar en nuestro verdadero lugar en este mapa infinito, y de eso es de lo que tenemos que platicar para cerrar esta aventura por el campo profundo. Después de todo este viaje increíble por las profundidades del cosmos, después de entender la tecnología, los trucos de la gravedad y la química de las estrellas, uno se queda con una sensación medio extraña en el pecho, ¿no? Es una mezcla entre una emoción bien fregona y una humildad que te deja mudo. Porque, la neta, si algo nos ha enseñado esta primera imagen del campo profundo del James Webb, es que apenas estamos en pañales. Este no es el final del camino, ni de chiste. Es apenas el banderazo de salida de una nueva era en la que vamos a tener que aprender a ver el universo con ojos totalmente nuevos. Lo que sigue de aquí en adelante está de locos, porque si esto fue lo que el Webb nos enseñó en su primera semana de chamba oficial, imagínate lo que nos va a mostrar en los próximos 10 o 20 años que tiene de vida allá afuera. ¿Qué es lo que sigue en la lista de pendientes de este monstruo dorado? Pues lo más emocionante es que el Webb va a intentar ir todavía más atrás. Sí, aunque parezca imposible, los científicos quieren usarlo para asomarse a lo que llaman las edades oscuras del universo. Ese periodo misterioso que hubo después del Big Bang, donde todavía no había estrellas, donde todo era una niebla densa de gas frío y oscuridad. El Webb tiene la capacidad de ver el momento exacto en que se prendieron las primerititas estrellas, esas que los astrónomos llaman población tercere. Eran estrellas gigantescas, verdaderos monstruos de luz que no se parecen a nada de lo que vemos hoy. Ver ese primer amanecer cósmico es el santo grial de la astronomía, y estamos a nada de lograrlo. Es como si estuviéramos a punto de ver el primer segundo de la película más larga de la historia, una que ya vamos a la mitad, pero de la que no conocíamos el inicio. Pero no todo es ver galaxias a miles de millones de años luz. El Webb también va a poner su mirada mucho más cerca de casa, en nuestro propio vecindario galáctico. Una de las misiones más emocionantes que tiene entre manos es analizar las atmósferas de planetas que orbitan otras estrellas, los famosos exoplanetas. Imagínate que el Webb apunte a un planeta que está en la zona habitable de su estrella, y gracias a esa espectroscopia de la que hablamos, encuentre señales de vapor de agua, de metano o de dióxido de carbono. Eso nos pondría a un paso de contestar la pregunta más grande que nos hemos hecho desde que somos humanos. ¿Estamos solos en este despapalle? El Webb tiene la potencia para detectar los rastros químicos de la vida en otros mundos. No es que vaya a tomarle una foto a un marciano saludando a la cámara, pero sí nos puede decir si un planeta tiene los ingredientes necesarios para que algo esté vivo allá afuera. Y eso, mi estimado, nos cambiaría la jugada por completo. Y es que,
Al final del día, todo este esfuerzo científico y tecnológico nos lleva a una reflexión bien profunda sobre quiénes somos. Cuando ves esa imagen del campo profundo, con sus miles de galaxias apretujadas en un espacio del tamaño de un granito de arena, es inevitable sentirte chiquitito. Somos habitantes de un planeta minúsculo que gira alrededor de una estrella del montón, en una galaxia que es solo una entre billones. Pero, y aquí está lo bonito, también nos hace sentir gigantes, porque somos esa parte del universo que ha cobrado conciencia y que ha sido capaz de construir una máquina tan perfecta para mirarse a sí mismo. Somos el universo, tratando de entender su propio origen. Como decía el buen Carl Sagan, somos polvo de estrellas que ahora está mirando a otras estrellas, tratando de descifrar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Mirar esta imagen es como mirarse en un espejo que tiene 13.000 millones de años de antigüedad. Nos recuerda que nuestra historia no empezó con nuestros abuelos, ni con los aztecas, ni con los primeros humanos que salieron de África. Nuestra historia empezó allá, en esos arcos de luz distorsionados, en esas galaxias imposibles que se formaron cuando el tiempo apenas estaba empezando a correr. Todo lo que somos, cada átomo de nuestro cuerpo, cada idea que se nos ocurre, tiene su raíz en esos procesos violentos y hermosos que el web está capturando con tanta claridad. Es una conexión directa, un hilo invisible que nos une con el mero principio de la creación. Y tener esa conciencia es un regalo que solo la ciencia nos puede dar. La neta es que el James Webb nos ha devuelto la capacidad de asombro. En un mundo donde a veces parece que ya lo vimos todo y que nada nos sorprende, llega esta maravilla de la ingeniería y nos demuestra que no sabemos nada. Nos recuerda que allá afuera hay misterios que ni siquiera hemos tenido la capacidad de imaginar. Nos invita a seguir preguntando, a seguir explorando y a no conformarnos con las respuestas fáciles, porque cada vez que resolvemos un misterio gracias al web, aparecen 10 más que nos obligan a seguir mirando hacia arriba. Y eso es lo que nos hace humanos. Esa curiosidad insaciable que nos empuja a ir más allá de nuestra zona de confort, más allá de nuestra atmósfera y más allá de nuestros propios límites. Así que, cuando te sientas agobiado por los problemas del día a día, por el tráfico, por la chamba o por las noticias, date un respiro y vuelve a mirar esta imagen. Recuerda que eres parte de algo inmenso, de algo que es mucho más grande que cualquier preocupación pasajera. Eres parte de un cosmos que es vibrante, que es antiguo y que está lleno de luz, incluso en los lugares que parecen más oscuros. El James Webb no solo nos ha dado una foto del pasado, nos ha dado una nueva perspectiva para enfrentar el futuro. Nos ha enseñado que, si trabajamos juntos y nos atrevemos a soñar en grande, podemos ver a través de la oscuridad y encontrar la belleza que ha estado ahí, esperando por nosotros, desde el principio de los tiempos. Este viaje por el campo profundo es apenas una probadita de lo que viene. Estamos viviendo un momento histórico, una de esas épocas de las que se va a hablar en los libros de historia dentro de 500 años. Somos la generación que por fin pudo ver el amanecer del universo. Y lo mejor de todo es que este descubrimiento es de todos nosotros. No le pertenece solo a la NASA o a los científicos de bata blanca. Nos pertenece a todos los que nos detenemos un segundo a mirar las estrellas y a preguntarnos qué hay más allá. Es un triunfo de la humanidad entera, de nuestra capacidad de soñar y de nuestra terquedad por entender el mundo en el que vivimos. Por eso, te invito a que no pierdas el hilo de esta aventura. Lo que el web va a descubrir en los próximos meses nos va a seguir volando la cabeza, te lo aseguro. Vamos a ver nacer estrellas, vamos a ver morir soles, vamos a explorar atmósferas de mundos lejanos y quién sabe, tal vez encontremos la respuesta a ese gran misterio de la vida en otros planetas. El universo es un libro infinito y apenas acabamos de abrir la primera página con este nuevo lente. No te quedes fuera de la conversación.
porque lo que viene va a estar todavía más emocionante que lo que acabamos de platicar. Si esta imagen y toda esta historia te hicieron sentir esa cosquillita de curiosidad, si te hicieron sentir pequeño pero al mismo tiempo parte de algo grandioso, entonces ya ganamos. No hay nada más fregón que compartir el asombro por el cosmos. Así que, si quieres seguir explorando el universo con nosotros, si quieres enterarte de los próximos descubrimientos del James Webb y de todos los secretos que el espacio nos tiene guardados, no olvides suscribirte. Aquí vamos a estar, desmenuzando cada nueva foto, cada nuevo dato y cada nueva locura que nos mande ese telescopio dorado desde el vacío, porque el universo es demasiado grande para explorarlo solos, y la neta, es mucho más divertido si lo hacemos juntos. Nos vemos en la próxima frontera, allá donde la luz más antigua nos está esperando para contarnos quiénes somos realmente. Hasta la próxima, explorador del cosmos.